Qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, se lee casi como un thriller político, Totalmente. Y es sobre una situación muy real. muy cruda y sumamente actual. Así es. El material de hoy es un artículo de blog publicado el 20 de febrero de 2026. Escrito por Luis Manuel Aguana. Exacto. Y el título de la pieza no se guarda absolutamente nada, va directo a la yugular. Se llama Ley de Amnistía, una farsa legislativa en estado tutelado. Es un texto que aborda un momento histórico, increíblemente tenso y sin muchos precedentes en la región. Definitivamente. Desde el mismo título, el autor nos está diciendo exactamente cuál es su postura frente a los eventos recientes en Venezuela. No hay sutilezas, es una crítica afrontada a los mecanismos legales que se intentan implementar. Bien, vamos a desempacar esto. Nuestro objetivo hoy es desentrañar una situación política sumamente compleja. Estamos hablando de un escenario donde se presenta una aparente ley de liberación, una ley de amnistía diseñada en teoría para abrir las celdas y liberar a presos políticos. Pero el autor denuncia esta maniobra como una trampa gigantesca. Es un documento muy denso, cargado de acusaciones fuertes. Y antes de entrar de lleno en el análisis, y por el profundo respeto que le tenemos a nuestra audiencia, es vital establecer una regla de oro. Claro, me parece fundamentado. El documento fuente que vamos a examinar contiene opiniones políticas sumamente fuertes y polarizantes, y tiene que quedar absolutamente claro que en este espacio no estamos tomando ningún partido. Ninguno, en absoluto. No estamos respaldando las visiones del autor ni de ninguna facción política, ya sea de izquierda, de derecha o de centro. Así es. Nuestro propósito exclusivo aquí es reportar, desglosar e interpretar de manera estrictamente imparcial las ideas tal y como están plasmadas en el material original. Exacto. Queremos que quienes nos escuchan puedan comprender la anatomía de este debate sin ningún tipo de sesgo de nuestra parte. Esa brújula es esencial para navegar un texto como este. Y ya con esa claridad, entremos al primer gran problema que plantea Aguana. Adelante. La queja central del autor me dejó bastante asombrado por lo profundamente paradójica que resulta. Sí, la paradoja es enorme. Él señala que esta nueva ley de amnistía deja la liberación de más de 1000 presos políticos a la total y absoluta discreción del mismo sistema judicial que los metió en la cárcel en primer lugar. ¿Los mismos tribunales que operaban bajo el régimen de Nicolás Maduro? Exacto. Para visualizar el nivel de absurdo, imaginemos la siguiente situación. Es como pedirle al zorro que no solo cuide el gallinero. Sino que decida qué gallinas salen. Exactamente, que él sea quien decida qué gallinas tienen derecho a salir libres. Es un conflicto de intereses institucionalizado. Se le pide a los mismos jueces que firmaron las órdenes de encarcelamiento que ahora sean los administradores benévolos de la amnistía. Lo fascinante aquí es cómo el autor no se queda solo en la indignación. Utiliza fuentes adicionales para explicar por qué esta falta de estructura es tan peligrosa. En el texto, incorpora los hallazgos de la periodista Maybord Petit. Ella hace una radiografía meticulosa de las carencias del proyecto. ¿Y qué encuentra ella específicamente? Petit indica que el proyecto legislativo no plantea reformas estructurales al sistema judicial, ni toca en lo absoluto al aparato de seguridad del Estado. Básicamente están intentando pintar una casa cuyas bases están podridas, sin cambiar los cimientos. Tal cual, el documento subraya que no se establecen mecanismos robustos de verdad ni garantías de no repetición. O sea, se podría liberar a algunas víctimas físicamente, pero la maquinaria represiva sigue ahí. Sigue ahí, funcionando, con los mismos operadores. El autor argumenta vigorosamente que dejar una decisión así en manos de los mismos actores es una burla. Una burla total para quienes han sufrido los abusos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, o más bien trágicamente interesante. Sí, el tema da un giro muy oscuro. Porque si lo de los jueces ya parecía un laberinto sin salida, el autor nos advierte sobre un posible encubrimiento monumental. Un encubrimiento de desapariciones forzadas. Este es quizás el punto más escalofriante de todo el documento. Totalmente. Él advierte que muchos prisioneros podrían haber fallecido durante su detención injusta. Nos pinta una imagen durísima de familiares esperando afuera de las cárceles. Aferrados a la esperanza de la amnistía. Pero la trampa legal es que solo los captores saben la verdad. El monopolio de la información lo tienen los perpetradores. Y aquí es donde la burocracia se convierte en un arma formidable. ¿Cómo funciona eso en la práctica?
Bueno, bajo esta nueva ley, los mismos responsables de esas desapariciones ahora forman parte del aparato estatal que tramita las libertades. Se les entrega el poder para inventar excusas y encubrir sus propios crímenes de manera legal. Increíble. Leyendo el texto me preguntaba cómo harían ese encubrimiento. Y el autor menciona que pueden usar puros tecnicismos, decir que ciertas personas no cumplen los requisitos de la amnistía. Exacto, mantenerlos en un limbo. O podrían ir un paso más allá, lo cual es terrorífico. Podrían simplemente borrar los registros del sistema Desaparecer los expedientes físicos. y afirmar formalmente que esa persona jamás estuvo en una institución carcelaria. Así, una ley diseñada para liberar es usada como un escudo perfecto de impunidad. Borran la evidencia del crimen utilizando el trámite que debía exponerlo. Es una perversión total. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel político? Porque para que ocurra algo tan anómalo, el contexto debe ser extremo. Y aquí el autor introduce el elefante en la habitación. El concepto del Estado tutelado. Exacto. Según el texto, a partir del 3 de enero de 2026, Venezuela se encuentra bajo un Estado tutelado por los Estados Unidos, específicamente bajo la administración de Donald Trump. Si conectamos esto con el panorama general, este es el núcleo argumentativo más pesado del artículo. El autor plantea que la soberanía y los poderes públicos están suspendidos. Los líderes del antiguo régimen ya no mandan. Correcto. Y es justo dentro de este marco donde el autor dirige su artillería pesada hacia la actual Asamblea Nacional. Aguana no la reconoce para nada. La califica como completamente ilegítima y cooptada. Afirma que no hay cabida para ella en este nuevo estado de tutela. El dilema jurídico que plantea aquí es fascinante. ¿Puede existir legitimidad plena sin soberanía plena? Y para él la respuesta es un rotundo no. Así es. Él concluye que cualquier ley, incluida esta amnistía, que emane de esa asamblea, es absolutamente inválida y transitoria. Es un nivel de complejidad altísimo. Y lo interesante es que hace una propuesta de acción muy concreta al tutor, es decir, a los Estados Unidos. Sí, les pide que se abstengan de usar a esa asamblea del antiguo régimen. Pero si no usan el Congreso, ¿cómo liberan a los presos de inmediato sin romper más el orden? La alternativa de Aguana es una vía ejecutiva directa. A través de un decreto, ¿cierto? Exactamente. Argumenta que la liberación debería hacerse por orden directa del Poder Ejecutivo, a cargo de la figura que él llama la presidente encargada tutelada. Y la asamblea debería ser cerrada inmediatamente. Vaya, esa es una visión donde definitivamente no existen los grises. Leyendo esa parte, noté la tremenda frustración del autor respecto a quién perdona a quién. Sí, su indignación es palpable. Y viene de años atrás. De hecho, él cita un artículo suyo del 2 de febrero de 2019 llamado Por una verdadera amnistía. Recuerdo que usa una expresión muy directa para quejarse de esto. Sí, él escribe literalmente, la vaina es al revés. Es que tiene toda la lógica desde su punto de vista. Señala que la dinámica está al revés. Los torturados no deberían ser los perdonados bajo las condiciones de sus verdugos. Es una inversión de roles inaceptable para él, los criminales otorgando clemencia a los inocentes. Para quienes nos escuchan, esto ilustra el dilema crudo de pasar de un modelo autoritario a uno democrático. No hay atajos indoloros. Y para evitar esos atajos, el autor propone un modelo muy riguroso de justicia transicional, el modelo de los juicios de Nuremberg. Palabras mayores. Invocar Nuremberg es desmantelar toda la estructura de un Estado. Sin lugar a dudas. Él elabora que una vez caído el régimen, el primer paso es que los responsables sean enjuiciados. Y solo después se evalúa la amnistía. Nada de perdones generales. Para nada. Él menciona la creación de un tribunal ad hoc. Un tribunal que evalúe caso por caso quién de los perpetradores tiene derecho a una amnistía basada exclusivamente en su colaboración con la justicia. Es una amnistía condicionada, usada como herramienta de investigación. Exacto. Pero el reto logístico de algo así es abrumador. Necesitas el mapa completo del daño para poder juzgar. Por eso el autor concluye con un requisito fundamental para la transición política: una comisión de la verdad. Una comisión con un mandato robusto. Con independencia financiera y acceso total a los archivos, para investigar a fondo todo lo sucedido desde 1999 hasta el momento en que se llevaron a Maduro. O sea, purga institucional completa. Ha sido un recorrido intenso por un documento que verdaderamente no da tregua. Definitivamente. Resumiendo todo esto, vemos que no es solo un debate sobre un documento legal.
El verdadero debate es sobre quién controla la narrativa de la justicia y la verdad durante una transición extremadamente frágil. Y esto es muy relevante para quienes nos escuchan, sin importar dónde vivan o qué tanto sepan del tema. Nos muestra cómo los mecanismos legales y el concepto de soberanía pueden ser herramientas de doble filo. ¿La ley usada para encubrir a quien puso las cadenas? Exacto. Nos demuestra que reconstruir un país va mucho más allá de abrir las puertas de una prisión. Requiere desmantelar el sistema que construyó esa prisión en primer lugar para que la justicia sea real. Me parece brillante esa forma de conectarlo. Y para cerrar este análisis a fondo, queremos dejarles una reflexión provocativa para que la analicen por su cuenta. Una pregunta que nace de este material. Adelante con la pregunta. Si la soberanía de una nación se suspende temporalmente bajo una tutela extranjera, con el objetivo de restaurar la democracia, ¿en qué punto exacto un sistema de justicia transicional se vuelve verdaderamente legítimo? ¿Puede la justicia ser importada temporalmente o debe siempre reconstruirse orgánicamente desde las cenizas del antiguo régimen para que sea real? Es una interrogante monumental. Ojalá quienes nos escuchan exploren estas preguntas en sus propios círculos. De eso se trata nuestro trabajo, de encender esas conversaciones. Ha sido un verdadero placer desmenuzar un tema tan desafiante hoy. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Sigan cuestionando y explorando. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Ha sido un honor. Mantengan vivo el pensamiento crítico y nos encontraremos en nuestra próxima exploración. Hasta pronto.